Ahora vamos a hablar sobre el prolactinoma. A manera de resumen, es importante recordar entonces que la prolactina no está regulada como las otras hormonas adenohipofisarias por factores liberadores directos hipotalámicos, sino que su principal regulador es un factor inhibidor que es la dopamina. Cuando la dopamina disminuye por alguna razón fisiológica o patológica, hay aumento de liberación de prolactina. En cuanto al prolactinoma, el prolactinoma es un tumor hipofisario productor de prolactina. Los adenomas hipofisarios constituyen el 15% de las neoplasias intracraneales. Es un hallazgo frecuente en autopsias, pueden ser secretores o silentes y pueden ser de evolución lenta o pueden ser invasivos y agresivos, incluso en un pequeño porcentaje pueden ser malignos. El prolactinoma, como ya dije, tumor productor de prolactina, es el tumor hipofisario más frecuente, descrito a partir de 1970, cuando se inició la determinación de la prolactina. Tiene una incidencia anual de 6 por 100.000 habitantes, de 6 casos por 100.000 habitantes. El diagnóstico en autopsia es de un 11% en el caso de todos los tumores hipofisarios y 46% de estos son prolactinomas. La relación mujer a hombre es de 20 a 1 y la evolución va a depender de la concentración de prolactina, el cual puede variar con un tamaño tumoral estable, pero por lo general cuando hay disminuciones de los niveles de prolactina, el tamaño tumoral también disminuye, o sea, van correlacionados. El aumento del tamaño tumoral, independientemente de la prolactina, se ve en un 7 al 14%. El prolactinoma o la hiperprolactinemia no va a causar solamente galactorrea, sino disfunción gonadal, y esto es importante tenerlo en cuenta. Se debe determinar prolactina cuando en pacientes que presenten galactorrea, sean hombres o mujeres, en sospecha de disfunción hipotalámico-hipofisaria, cuando hay crecimiento de la silla turca o algún tumor hipofisario que se esté estudiando, o cuando hay disfunción gonadal inexplicable, por ejemplo en amenorrea, infertilidad, disminución de la libido o disfunción eréctil. En estos casos debemos sospechar que pueda haber un trastorno de la prolactina y solicitarla. El microadenoma es el más frecuente. Recordemos que el microadenoma es el tumor hipofisario menor de 1 centímetro. En el 99% son benignos, bien delimitados, no invasivos, con una pseudocápsula de células adenohipofisarias y una trama de fibras de reticulina. Y el 1% son malignos. Incluso se ha demostrado metástasis extracraneales. El 50% de estos tumores pueden ser invasivos con mayor actividad mitótica, celularidad y pleomorfismo. Y el prolactinoma puede ser parte de la neoplasia endocrina múltiple tipo 1. En cuanto a los hallazgos de anatomía patológica, son tumores de células cromófobas con células pequeñas, uniformes, núcleos redondos u ovalados, con gránulos secretores que no se observan con tensiones habituales y estroma con red capilar difusa. Las manifestaciones clínicas van a estar relacionadas primero con el efecto de la masa tumoral y segundo con el efecto de la hiperprolactinemia. Los signos y síntomas asociados con la masa tumoral van a estar dados por la compresión de las estructuras vecinas a la hipófisis. Entonces, podemos tener visión borrosa, disminución de la agudeza visual, anomalías del campo visual, parálisis de pares craneales, cefalea, hidrocefalia, convulsiones, síntomas de hipopituitarismo y otros. En cuanto a la hiperprolactinemia, puede haber, y lo más frecuente es amenorrea, oligomenorrea, amenorrea primaria, infertilidad, disminución de la libido, eyaculación precoz, disfunción eréctil en los hombres, galactorrea y osteoporosis. Y el hipogonadismo. La hiperprolactinemia, vamos a hablar un poco de ella. La prolactina tiene una tasa de secreción de aproximadamente 400 microgramos por día
El valor de referencia, como ya lo mencioné anteriormente, en mujeres el promedio es de 13, sin embargo se toma en cuenta un valor superior hasta 20, 25 en algunos casos. De hombre el valor promedio es de 5, igual el valor de referencia máximo es de 20. Es importante recordar que la concentración de prolactina se correlaciona con el tamaño del tumor y que por lo general en los hombres con tumores hipofisiarios van a tener valores de prolactina mayores que en mujeres. En mujeres pues debemos sospechar hiperprolactinemia cuando hay galactorrea y amenorrea. Es importante sospecharlo y solicitar los niveles de prolactina. La galactorrea se va a presentar en el 50% de las mujeres, la cual por lo general no es espontánea y puede ser temporal o intermitente. La disfunción sexual va a producirse por retroalimentación sobre la pulsatilidad de las gonadotropinas, como lo mencioné anteriormente. Va a inhibir directamente la función ovárica y testicular. No se debe a destrucción de las células secretoras. Es por inhibición de la hormona liberadora de gonadotropinas, lo que va a conllevar a una disfunción sexual. Puede haber retraso en la menarquia o amenorrea primaria o secundaria. ¿Por qué? Porque la prolactina va a inhibir la secreción pulsátil de LH y FSH y el pico de LH a mitad del ciclo, lo cual va a conllevar a anovulación y como síntoma oligomenorrea o amenorrea o infertilidad en un 90% de los casos y disminución de la libido. Entonces se inhibe la retroalimentación positiva de los estrógenos sobre la secreción de gonadotropinas por esta prolactina elevada. Hay deficiencia de estrógenos y por lo tanto hay síntomas de hipogonadismo. Hay sequedad vaginal, osteopenia y osteoporosis. Otros síntomas pueden ser aumento de peso, retención de líquidos, irritabilidad, hirsutismo por aumento de la DEA-sulfato, ansiedad y depresión. En los hombres los síntomas más frecuentes son la disminución del libido y en algunos casos la galactorrea. En los hombres la galactorrea es menos frecuente, sin embargo debemos tomarla en cuenta. Y la disminución de la libido siempre es un signo clínico que nos va a hacer pensar en una hiperprolactinemia y debemos solicitar los niveles de prolactina. La galactorrea se presenta en el 35% de los casos, el tejido mamario masculino es menos susceptible y el hipogonadismo es la manifestación habitual, con disminución de la libido como síntoma inicial. Y esto, por lo general, no es un motivo de consulta frecuente, lo cual puede conllevar a un retraso en la identificación de los prolactinomas. Hay disminución de síntesis de testosterona, lo cual conlleva a disminución de la libido, disfunción eréctil, eyaculación precoz, disminución de la espermatogénesis, oligospermia o azoospermia, que conlleva a infertilidad. El diagnóstico con manifestaciones tardías. El paciente puede presentar ya en estos casos cefalea, trastornos visuales, hipopituitarismo, antecedente de disfunción sexual o gonadal. Se debe sospechar en pacientes con testosterona baja y gonadotropinas normales o subnormales. Y en osteoporosis, en la presencia de osteoporosis en hombres por déficit de esteroides sexuales secundario a hiperprolactinemia. En cuanto a los efectos de masa del tumor, los microadenomas, por lo general no dan mayores síntomas por efecto de masa. El tamaño puede ser variable entre 2 a 3 milímetros y máximo 10 milímetros, como ya expliqué que el microadenoma es un tumor menor de 10 milímetros, pero estos microadenomas también pueden tener un carácter invasivo independientemente de su tamaño. El síntoma principal va a ser la cefalea. En cuanto a los macroadenomas, pueden ser de tamaño variable y allí sí se observan síntomas de compresión o de efecto de masa tumoral como la hemianopsia bitemporal, amaurosis, disminución de la agudeza visual, cefalea, convulsiones, hidrocefalia, exoftalmo, parálisis de pares craneales y apoplejía hipofisal.